un video, porque como les dije, pues hay cosas que les pueden servir. Pero si Nelson, no sé si Nelson me escuche y si le está sirviendo lo que, de pronto lo que él mencionaba que podía hacer, si es que Sí, está profe, pudiendo. sí está grabando, sí se está grabando. No sé si Ok, lo puede profe, grabar mi toda, amor. pero sí se está grabando. Vale, Nelson, después se trata de compartir a su señor. Bien, continuamos entonces. Les decía que eso muestra también la gestión que usted hace en la empresa, porque si yo llego como ARL a revisar el estado del sistema de gestión, no a revisar, sino a asesorar en cuanto a la implementación, y veo que usted tiene la versión 5 de la matriz de PELUS, eso me indica que la empresa ha estado actualizándose, que la empresa está haciendo gestión, que la empresa está haciendo cambios, y que usted está haciendo actualización de la misma matriz permanentemente, ¿vale? Entonces eso me indica que hay trabajo en la empresa, básicamente. Bien. Dentro de la guía se establece también esta parte donde usted en la primera parte identifica el proceso, la zona o lugar, las actividades, las tareas, si son rutinarias o no. Cuando la empresa es una empresa pequeña, ¿sí? Digamos que es una empresa que tiene una sola sede aquí en Pasto, yo esta partecita de aquí, de la zona o el lugar, la obvio, es decir, no la incluyo, porque la sede de la empresa es una sola, entonces no tengo por qué ponerle. Pero si digamos que yo estoy haciendo, qué sé yo, en una empresa grande, en una empresa que tenga varias sedes, entonces lo que yo pongo es el proceso, la zona, el lugar, y allí en la zona y el lugar pongo sede Ipiales, o sede Túquerres, o sede Pasto, ¿sí? De acuerdo a la zona o el lugar donde pues esté haciendo el trabajo. En este caso, esta matriz es de una empresa de productos médicos que distribuyen, comercializan productos médicos y solo tiene sede en Pasto, entonces no es necesario ponerle esa zona. Por eso yo únicamente pongo el proceso, la actividad, las tareas y si son rutinarias o no. Bien, en esta primera parte del proceso, esta es la recomendación que yo les doy. Ustedes, seguramente los que ya han hecho matrices de peligro, pues determinarán si lo realizan o no. Pero en esta parte del proceso, ustedes cuando lleguen a algunas empresas se van a encontrar que las empresas ni siquiera tienen un organigrama, ¿sí? Es decir, que o un mapa de procesos, no lo tienen. Son empresas que básicamente tienen cargos, pero no procesos, porque cuando usted habla de procesos, si se va al macro de una empresa grande, pues usted tiene, por ejemplo, el hospital departamental tiene muchos procesos, el proceso del sistema de gestión de calidad, el proceso de quirófano, el proceso de urgencias, el proceso de consulta externa, y así todos los procesos que tengan. Esos son los procesos, los macros, los grandes, y en cada uno de esos procesos obviamente pues se encuentran actividades, como lo vemos aquí, que normalmente son los cargos, ¿sí? Entonces, en la parte de urgencias está la persona que hace la atención primaria, está el guarda, puede estar la de inyectología. Bueno, no soy experto en la zona de IPS, como si hablamos de una construcción grande, pues entonces en la parte de donde se prepara el hierro, pues estará la que se encarga de la soldadura, la que se encarga de hacer los plejes, la persona que se encarga del cortado, y esos son las actividades o los cargos. Cuando hay empresas grandes, pues sí se puede, pero cuando no lo hay, cuando es una empresa pequeña, pues usted no va a encontrar procesos, usted va a encontrar cargos. Entonces yo lo que hago cuando la empresa es pequeña es que defino los procesos en dos: proceso administrativo y proceso operativo. Si nosotros nos vemos aquí, yo en este ejemplo de la matriz, estoy haciendo el análisis del mensajero, ¿sí? Entonces el mensajero para mí es un proceso operativo. Si hablamos, por ejemplo, del cargo del contador, pues es un proceso administrativo porque él está básicamente siempre trabajando en oficina. Entonces yo los defino así: los de oficina son administrativos, los operativos, los de campo, los que salen, para mí son operativos.
Si es una empresa más grande, repito, pues usted puede también manejar ya lo que le define a la empresa. Si estamos hablando de una industria, tendrá la parte del mantenimiento, la parte del empaque, la parte de la porción, la parte de las calderas, bueno. Entonces, de acuerdo a la empresa, pues es que yo establezco esta primera parte. En la actividad, miren, en la actividad, lo que yo básicamente pongo es el cargo. Aquí están las actividades de la empresa, que para mí son los cargos. El vendedor, el contador, como lo vimos antes, la secretaria, el auxiliar de ventas, el asesor médico, el cajero, el mensajero, ¿sí? Básicamente, como les decía, lo que yo hago es que pongo siempre la actividad, no el cargo, al que le voy a hacer el análisis de los peligros. En este punto les voy a mostrar algo que normalmente antes se hacía o que hacen muchos colegas, y que no es que esté mal hecho, sino que la parte de la forma es un poquito complicado. Les voy a mostrar otra matriz de peligros, otro modelo. Miren, esta es otra matriz de peligros, otra empresa. Si ustedes se dan cuenta, esta también tiene la codificación, tiene el nombre de la empresa, pero la diferencia de esta es que tiene una sola hoja. Miren aquí donde estoy poniendo el cursor, si lo alcanzan a ver, ahí lo estoy moviendo. Dice matriz de peligros, es decir, la única hoja de este archivo Excel es esta matriz. Entonces, digamos que yo como ARL llego y quiero revisar la matriz y digo, a ver, voy a revisar el cargo de los jardineros, ¿ya? Entonces, y quiero hacer el análisis del riesgo mecánico, porque ellos manipulan. Entonces, ahí lo encuentro. Pero en algunas ocasiones, con una matriz en la que todos los cargos o actividades están en la misma hoja, se complica la revisión. Y más que revisión, esto sí es bastante importante, cuando usted está elaborando la matriz, cuando usted ya fue a campo, hizo el registro en campo, hizo las entrevistas, registro fotográfico, en algún momento usted se sienta en su oficina o en su puesto de trabajo o en su casa a tabular toda esa información y pues a hacerlo en el computador para poder hacer esta matriz. Ahí es cuando surge un problema más grande si usted utiliza este método en el que todos los cargos están en la misma hoja, porque es que usted empieza como digamos, usted está el análisis del dinero y entonces está haciendo el análisis mecánico, listo, entonces está calificando aquí y entonces dice, bueno, vamos a poner las medidas de intervención. De repente usted por alguna razón sube sin querer o algo, y en vez de estar calificando al jardinero, resulta que usted ya está calificando al asaciador. O sea, se hace si me permiten la expresión, se hace como un sancocho. Y eso puede hacer que hayan errores. En cambio, si ustedes manejan esta que yo tengo aquí, en la que ustedes por cada cargo, miren, por cada cargo tienen una hoja, el Excel lo permite todo, es mucho más organizado, porque ustedes, digamos que van a hacer el análisis del contador, entonces cogen en su agenda donde le hicieron la entrevista al contador, las fotos solo las del contador, y hacen el análisis de peligros solamente del contador, y no tienen, digamos que tienen menos probabilidad de equivocar, porque están haciendo el análisis en una sola hoja de un solo cargo. En este caso voy a tomar como ejemplo el del mensajero, ¿sí? Eso en cuanto al proceso y a las actividades. Hablemos de las tareas. Miren, las tareas básicamente es lo que hace día a día cada uno de estos trabajadores o cada uno de estos cargos. Usted cuando esté, mire, algo que es bien importante, pues seguro que todos lo saben, o los que no lo sepan, pues para que más o menos lo tengan en cuenta, es que usted cuando va a hacer una matriz de peligros, lo más importante de la matriz es hacer unas buenas inspecciones en campo, en el trabajo, con el colaborador. De ahí parte todo, ¿no? Porque es que usted, para hacer un buen análisis de peligros, debe ir al sitio y analizar todas las condiciones. Hay algunos profesionales que se vuelven muy mecánicos, ¿no? Entonces
dicen, el cargo es la secretaria, entonces dicen, bueno, ya tiene riesgo biomecánico porque tiene posturas forzadas, movimientos repetitivos, de pronto no se le incluye lo de manipulación manual de carga, simplemente no se le incluye ese factor de riesgo. Tiene riesgo psicosocial, tiene riesgos físicos por el tema de iluminación, de radiaciones no ionizantes por los videoterminales que tiene en el computador, etcétera, etcétera. Es decir, se vuelven mecánicos y ya básicamente por cada cargo sabe qué riesgos tiene el cargo. Eso no es que esté tan bien hecho, porque es que si usted no va al sitio en donde está la secretaria, usted puede, de pronto, a usted se le pueden pasar algunos riesgos. Les voy a citar un ejemplo que es bien práctico y que alguna vez nos pasó con ARL también. Si usted llega a una empresa y la secretaria está ubicada cerca a un gran ventanal, y digamos que este ventanal no tiene ninguna protección como lo tienen algunas entidades que tienen ese polarizado, ¿sí? ese polarizado que hace que si el vidrio se rompe, pues se detenga, como los vehículos. En un vehículo, si el vehículo llega a tener un golpe, al menos los vehículos de un modelo reciente, si llegan a tener un golpe, el vidrio se rompe, pero el vidrio se queda pegado en ese plástico o en esa película de seguridad que se llama así, con el fin de que esas esquirlas no se vayan a la cara de los pasajeros, ¿sí? Yo he visto en muchas ilusiones que tienen vidrios grandes, de hecho lo veía cuando yo ponía el ejemplo siempre allí en la Ciudadela cuando veíamos las tutorías presenciales, que son vidrios grandes y que ninguno tiene ni en la película y no tiene ni al menos unas cintas en X, ¿sí? Para que al menos si hay se rompe el vidrio, pues evite que ese vidrio llegue donde el trabajador y lo pueda lastimar. Ese es un peligro, que si usted no va al sitio, pues no lo va a identificar, porque por control remoto es imposible. Normalmente lo que hace uno es que recomienda que a esos vidrios se les ponga una protección. Estamos en una ciudad donde estamos al lado de un volcán, sísmicamente es activo, se pueden presentar sismos que pueden generar ese rompimiento de esa estructura y puede generarle una afectación a la trabajadora o al trabajador. Y ese es un ejemplo de muchos, ¿no? Usted tiene que ir a revisar la parte locativa, la parte eléctrica, porque hay muchas partes donde hay unas conexiones por ahí que las hacen. Esto también es algo importante, ¿no? Yo creo que les ha pasado en la casa. Alguna vez llegamos nosotros también a hacer algunas asesorías más bien y nos encontrábamos con conexiones de computadores, de impresoras, de todo. En esas extensiones yo nunca discrimino nada, pero en ese tipo de extensiones que son económicas, ¿no? que son muy baratas y que realmente pues no dan la atención o no resisten la tensión que generan esos equipos, ¿sí? Esas extensiones se pueden incendiar. Para ese tipo pues digamos que de equipos se requieren extensiones más potentes, más grandes, más gruesas o de un cable más potente, y quien sepa de la parte eléctrica pues sabrá qué tipo de cable. Pero eso también es un riesgo. Allí hay un riesgo de incendio inminente y una propuesta puede ser cambio de esas extensiones. Y son cositas así que uno analiza allí. Entonces, lo primero antes de definir estas tareas es ir al sitio y hablar con el trabajador. Y es el trabajador el que le dice a usted cuáles son las tareas que él tiene. Miren, algo que también es importante es que en algunos, hablemos de una secretaria o de un mensajero, hablemos del mensajero aquí donde estamos, que el mensaje a veces también hace consignaciones, es decir, maneja dinero. Si usted hace el análisis desde su casa sin ir a hablar con el trabajador, seguramente esa parte no la incluye. ¿Sí? No la incluye porque pues, usted dice, bueno, un mensajero tiene riesgo por vibraciones, tiene riesgos físicos por las temperaturas, por las radiaciones, biomecánicos, etc.
Pero si no habla con él, usted no se va a enterar que él también hace consignación de dinero de la empresa. Y como es una orden del jefe y como está dentro de sus tareas diarias o de sus tareas rutinarias, pues tiene riesgo de orden público porque lo pueden asaltar, ¿sí? Y si usted no lo pone dentro de la matriz de peligros, pues usted no va a presentar medidas de intervención para ese riesgo. Y si ese trabajador tiene, digamos que una vez se fue a Bancolombia y sacó 2 millones de pesos para llevarlos donde un proveedor, resulta que lo siguieron, lo atracaron y lo asesinaron por quitarle ese dinero. Eso es un accidente de trabajo. Cualquier abogado hábil hace una demanda contra la empresa y él saca eso como accidente de trabajo. En ese sentido, cuando se hace la investigación del accidente, cuando las juntas de calificación que también participan en determinar el origen de un accidente, porque a veces cuadriculamos a las juntas y decimos las juntas solo sirven para calificación de invalidez, es decir, solo para enfermedad. No, las juntas también dan el origen de un evento, sea enfermedad o sea accidente. En ese sentido, ellos pueden definir con esa investigación que el accidente fue de origen laboral. Una cosa es que sea laboral y otra cosa es que sea común, así como lo veíamos en la tutoría anterior. Entonces, si la junta va o el abogado va a la matriz de peligros e identifica que usted como SCT con licencia jamás identificó ese peligro porque él manejaba dinero, usted puede tener implicaciones, porque eso es parte de lo que él hacía normalmente, ¿sí? Y en algunos casos, quizá a usted le dice a alguien, o en la empresa le dice, no, mire, no le ponga que él hace eso porque pues eso no está dentro de sus funciones. Pues qué pena, yo hago el análisis sobre la realidad, sobre lo que el trabajador hace, sobre lo que está haciendo, no sobre lo que usted me diga. Eso es un error que también cometen muchos profesionales, ¿no? Que hacen lo que les diga el jefe de la empresa. Entonces le dice, mire, él solamente va a dejar papeles o cajas hasta aquí a este punto y nada más. No, ustedes váyanse más bien con lo que les diga el trabajador. Entonces, en ese sentido, yo aquí tengo una descripción de las actividades en las que pues obviamente un mensajero manipula cajas, hace control de mercancía, entrega productos, recepción de productos, trámites administrativos en otras empresas, entrega y recepción de correspondencia, uso de motocicleta en transporte público y al final manejo de dinero. Yo hago un resumen porque obviamente cuando yo hablo con el trabajador él a mí me cuenta todo lo que hace. Pero si yo dentro de ese resumen aquí ya en trabajo en oficina veo que ahí está incluido todo, lo dejo así. Porque de esa primera parte de esa inspección y de esas preguntas en la entrevista que yo le hago al trabajador, es que yo planteo el análisis de los peligros que le voy a identificar a este trabajador, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces, esta primera parte de proceso, actividad y tareas, como les decía, es más de ustedes, pero esta parte de tareas sí es del trabajador. Ahora bien, cuando hablamos de que si son rutinarias o no, yo en esta parte no me pongo a decir si son rutinarias o no son rutinarias. Yo aquí le pongo que sí, porque si el trabajador me las comentó, es porque sí las hace. Ahora, él no todos los días deposita dinero en un banco, seguramente no todos los días, pero yo no lo califico aquí si es o no es rutinario, porque resulta que la lista de peligros en parte de la evaluación del riesgo me habla del nivel de exposición. Entonces, ¿para qué me voy a poner aquí a definir si es o no rutinaria? Que para mí una actividad, si la hace una vez a la semana, se convierte en rutinaria. Si más allá la GTC me da la posibilidad de hablar del nivel de exposición de cada riesgo. Entonces, cuando yo esté haciendo el análisis de la parte del riesgo público por el manejo de dinero, ahí es donde pongo cuál es el nivel de exposición. ¿Sí? Allí es donde yo defino si lo hace frecuentemente o no lo hace frecuentemente, y más adelante cuando estemos en ese punto, pues vamos a ver los rangos que me da la GTC para hacer esa calificación. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera parte: proceso, actividad, tareas y si son o no rutinarios. No sé si existe alguna duda
este punto. Profe, yo tengo una duda. Dígame, Ginette. Es en base al riesgo psicosocial. Bueno, eso lo vamos a evaluar más adelante, ¿no? Pero, a ver, cuénteme a ver si la podemos adelantar. Es que ahora yo hice la matriz en la empresa que estoy haciendo la práctica, pues la actualicé, no, pues casi la hice porque estaba bien mal hecha. Entonces la asesora de la ARL fue a revisarla y yo había puesto pues lo de psicosocial y dijo que cuando, si las empresas no hacían la batería, que no había necesidad de colocarla. No sé si es, pues a mí me parece importante colocarlo de ese riesgo porque es algo muy importante. Mire, la ARL a veces a ustedes les dice muchas cosas, pero ustedes sean más consecuentes con lo que, mejor dicho, si usted analizó el riesgo psicosocial, Ginette, déjelo. Pero si la ARL le dice que no es necesario, entonces usted copie este archivo y aquí póngale versión 3 y le pone así, versión 3. Dejando su archivo original, el que usted consideró que esté. Versión 3, asesoría ARL. Y allí quítele ese riesgo psicosocial, porque la ARL se lo está mencionando. Ahora, miren, yo les recomiendo siempre, y yo actúo como juez y parte, porque cuando estuve en ARL, pues me tocaba hacer este trabajo, pero yo les recomiendo que cada vez que la ARL a usted le mencione algo, dígale que se lo deje en un acta de la reunión, o que le envíe un correíto con esas solicitudes, porque es que yo no digo que las ARL estén para hacerle daño a las empresas, ni mucho menos. De hecho, estábamos, cuando yo estuve, pues estábamos para asesorar. Pero sí hay veces en las que la ARL hace cosas como a la conveniencia, para ser más claros. Entonces, usted, Ginette, deje la versión 2, que fue la que identificó el psicosocial, y haga una versión 3 en la que ya no incluya el riesgo psicosocial. Pero para que quede evidencia de que fue solicitud de la ARL, pues hágalo en un acta. Es decir, listo, ARL, venga, de esta reunioncita hagamos un acta. Usted me dice que actualice la matriz quitándole el riesgo psicosocial, porque si no aplique batería no es necesario. Punto 1, punto 2, y al final firmo. Eso le sirve a usted como evidencia, Ginette, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bien. Hablemos de esta parte del peligro. Ya vamos a hacer como la identificación de los peligros. Si nosotros vemos la GTC, miren la GTC, aquí, en el peligro la GTC habla de descripción y clasificación. Y aquí pone un ejemplo, dice, miren acá. Clasificación del peligro mecánico. Descripción, manejo inadecuado de herramientas manuales. Veamos otro más abajo que nos hable del riesgo biomecánico. Miren. Clasificación, riesgo biomecánico. Descripción, movimientos repetitivos. Clasificación biomecánico. Descripción, postura sedente prolongada o posturas forzadas, que también se le conoce así. Ahora bien, ¿yo qué hago en este punto? Miren lo que yo hago aquí. Yo aquí cambio. Por ejemplo, en este caso, yo primero pongo la clasificación del peligro y después hago la descripción. Miren, así lo hago yo. Me queda diferente. Primero el riesgo, la clasificación, y luego la descripción. La descripción del riesgo básicamente es el factor de riesgo. Entonces, en riesgos biomecánicos tenemos 3 factores: manipulación de cargas, movimientos repetitivos y postura. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque miren, cada uno de los factores de riesgo se califica de manera independiente. Encontré en ARL y también cuando estaba con Avante, en muchas matrices que lo ponían al revés, es decir, que iba primero la clasificación y luego la clasificación. Y resulta que después calificaban todos los factores de riesgo de manera igual, en una sola columna o en una sola fila. Eso no está bien hecho, porque cada factor de riesgo tiene sus condiciones, tiene sus medidas de intervención, tiene sus controles existentes. Para hacerlo más claro, les voy a poner otro ejemplo: los riesgos físicos. Los riesgos físicos tienen vibraciones,
ruido, temperaturas, iluminación y radiaciones. Entonces, cada uno de ellos es un mundo diferente. Yo no lo puedo calificar de la misma manera, como califico vibraciones a como califico, porque todos son distintos. Entonces, lo que yo hago aquí es simplemente esta variación para primero identificar la clasificación, o decir, el tipo de riesgo. Y después yo ya me voy con cada uno de esos factores de riesgo. Entonces, en este caso, para el mensajero, tiene riesgos físicos por ruido, por radiaciones y por vibraciones. Y de ahí en adelante me voy con uno solo haciendo la calificación. Esta parte es importante, como les dije, más que todo para poder hacer como un desglose más claro del riesgo que estoy analizando y después no vaya a confundir el ruido con las vibraciones, y entonces la exposición de ruido pues va a ser diferente a la exposición que va a tener el trabajador a vibración. ¿Listo? Eso es la recomendación en este punto. Si tienen alguna pregunta, me la formulan inmediatamente y ahí la vamos atendiendo cuando vaya surgiendo. La siguiente casilla me pide los efectos posibles. Efectos posibles. Miren, cuando hablamos de efectos posibles, es lo que puede pasar, ¿sí? Es lo que puede suceder, la consecuencia que puede traer la exposición a ese riesgo. Aquí usted puede poner lo que quiera, ¿sí? Pero pues trate de poner los principales. Si hablamos de vibraciones, puede traer estrés laboral, lesiones osteomusculares y nerviosas, básicamente. Profe, ¿y eso no puede dar desprendimiento de vejiga? Yo conocí un caso de un trabajador de una empresa grande aquí, que era domiciliario o mensajero, que es muy parecido, que tuvo por las vibraciones que le causó la moto durante muchos años desprendimiento de vejiga o descenso de vejiga. Eso es una consecuencia que se puede presentar, ¿sí? Pero pues es muy poco probable. Profe, pero puede pasar, claro que puede pasar. Pero entonces en ese caso más bien es ponerle lesiones osteomusculares y nerviosas. En lesiones osteomusculares entraría el tema del prendimiento, porque eso está agarrado a unos músculos. Es decir, aquí yo considero que es mejor dejarlo de manera general. Y en general, vale la redundancia, en todos los riesgos, yo siempre pongo como cosas más generales. Miren, si hablamos de exposición a radiaciones, quemaduras, insolación, deshidratación, golpe de calor o cáncer de piel, que eso sí puede ser una consecuencia, ¿no? Muchos ciclistas han tenido cáncer de piel, muchos domiciliarios les ha dado cáncer de piel, mucha gente de la construcción ha tenido cáncer de piel. Y así para cada uno de los factores de riesgo. Si hablamos de ruido, una hipoacusia, una tinnitus o un estrés laboral son los posibles efectos de este riesgo. ¿Listo? ¿Es clara esta parte? Bien. Continuemos con esta parte que sí me parece bastante importante, que tiene que ver con los controles existentes. Cuando hablamos de los controles existentes, este es un error que suelen cometer mucho los profesionales, y es que cuando usted habla de controles existentes, es de lo que ya existe en la empresa, que está mitigando el riesgo al que usted le está haciendo análisis, ¿sí? Es decir, estoy analizando vibraciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué controles tiene la empresa implementados que reduzcan la probabilidad de que las vibraciones generen una enfermedad o un accidente que también se puede presentar por vibración? ¿Cuáles son esos controles? ¿Qué está haciendo la empresa? A veces la gente a esto no le pone mucha atención, y esta parte de los controles existentes básicamente me define la calificación del riesgo, porque entre más controles tenga la empresa ya implementados, pues esta partecita del nivel de deficiencia tiende a bajar. Ahora lo vamos a ver con ejemplo.
Pero si la empresa no tiene ningún tipo de intervención, ningún tipo de control existente, pues aquí le pongo ninguno, y en todos los tres ninguno, y simplemente expongo que la empresa pues aún no hace ningún control para el riesgo. Y esa parte de que no haya ningún tipo de control hace que el nivel de deficiencia sea alto. Y ahora viendo la GTC, que ahorita nos vamos a referir a ella, pues vamos a encontrar básicamente que si no tiene controles, pues el nivel de deficiencia sube. Ahora, esta parte de los controles existentes o de los controles o de las medidas que ya pueda tener una empresa para disminuir la probabilidad de que un riesgo cause una enfermedad, en esta materia la van a aprender mucho. Y de hecho ya la saben, ¿no? O sea, ustedes cuando estuvieron por allá en cuarto o quinto viendo riesgos físicos, seguramente cuando estuvieron en el capítulo de vibraciones, hablaron de todo lo que son las vibraciones, ¿no? ¿Qué es las vibraciones? ¿Cuántos son los hertz permitidos? ¿Cuáles son las actividades u ocupaciones que normalmente tienden a tener vibraciones? Vieron medidas de intervención, entonces allá vieron que se podía hacer un mantenimiento de los vehículos cuando son estos los que la causan, que se podían hacer implementación de controles de amortiguadores, que podían hacer higiene postural para el trabajador, que podían tener mandos de control remoto, bueno, en fin. Todas esas medidas que vieron allá les van a servir en esta materia, porque en esta materia, si algo van a hacer ustedes es proponer medidas para que la enfermedad se genere, es decir, prevención de la enfermedad, medidas de prevención, así como hablábamos hace 8 días de las pausas activas, de la sensibilización. Aquí vamos a hablar también de medidas. Entonces, usted debe recordar cuáles son esas medidas e identificarlas en la empresa. Ejemplo, digamos que estamos haciendo la valoración de riesgo biomecánico y estamos hablando de movimientos repetitivos. Y supongamos que la empresa tiene un programa de pausas activas. Entonces, usted busca dónde iría el tema de pausas activas. Y el tema de pausas activas, pues iría el trabajador. Entonces, en la parte de riesgo biomecánico, si usted consultó que ya hay un programa de pausas activas, usted aquí pone programa de pausas activas, porque la empresa ya lo tiene. Digamos que la empresa, estamos hablando de ruido, y resulta que la empresa ya tiene, ya le dotó al trabajador unas protección auditiva. Entonces usted aquí pone protección auditiva de copa, o si es de inserción lo pone de inserción, o lo que encuentre. Es decir, aquí usted tiene que ubicar lo que ya existe en la empresa. El error que algunos cometen es que normalmente aquí nunca identifican ningún control, y hay empresas que ya están haciendo controles sin haberlos documentado, pero esos controles ya están mitigando un poco el riesgo. Entonces es preciso, y es oportuno, que usted haga esa identificación en campo. Para eso también precisamente sirve mucho hacer esas buenas inspecciones en campo. Ahora, ¿qué es la fuente del individuo? Yo creo que lo explicamos en la tutoría de introducción, cuando hablamos del ejemplo en el que les ponía yo que el ruido se puede mitigar desde la fuente, el medio y el individuo. Y para cada uno de los riesgos existen controles que se pueden aplicar desde la fuente, desde el medio y desde el individuo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí antes de entrar a la parte de la evaluación del riesgo? No, profe. Listo, hablemos de la evaluación del riesgo. La GTC 45, en la tabla 2, si no estoy mal, aquí está, la tabla 2. En la tabla 2 de la GTC 45 me ofrecen la oportunidad de cómo calificar el nivel de deficiencia de los riesgos, ¿sí? Y me ofrecen esta tabla, que va de bajo cuando no se asigna valor a muy alto cuando se asigna un valor de 10.
yo quisiera aquí que, a ver, puede haber un estudiante que me ayude aquí como para ir trabajando y va a hacer la calificación conmigo. Angie Camila Mora. Angie Camila se Sí, encuentra. profe. Bien, Angie Camila, usted va a ir picando conmigo el riesgo, ¿listo? Entonces, estamos hablando de vibraciones. ¿Listo? Estamos aquí en vibraciones. Y estamos hablando del nivel de deficiencia. Cuando yo hice la identificación de los controles de entes, vi que en la empresa le hacen seguimiento al vehículo y que hay algo de higiene postural en la empresa. Ya le han dado unas capacitaciones al trabajador de higiene postural. Ahora vayámonos a la tabla. Le voy a acercar la tabla y quisiera por favor que usted me diga cuál es la calificación que le pondré a esas vibraciones de acuerdo a esta tabla. Angie, Sí, profe, espérame. la espero. Bueno, no puedo esperarla tanto porque se nos va la clase. ¿Quién quisiera participar conmigo para darle después alguna compensación en una décima al menos en el corte? Creo que ahí sería nivel de deficiencia medio, 2, pues porque ya hay unos controles ya específicos que se han implementado. Listo, Mario, me parece pertinente porque está teniendo en cuenta los controles. Y si usted lee aquí le dice, se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. Entonces, usted le daría un 2. Bien, 2. Ahí tenemos el 2, coincido con lo suyo. Mario, yo quisiera que usted lea lo que está aquí abajo, por favor. Le voy a señalar y por favor lea hasta aquí, solo hasta aquí. Por favor, lea esa parte. La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos, físico, químico, biológico u otro pueden hacerse en forma cualitativa. Véase en el anexo C informativo. Mario, le hago una pregunta. ¿Usted conocía el anexo C? Vámonos a buscar el anexo C. Ahí le está hablando ¿estamos calificando un riesgo de higiene o no? Sí, cierto, vibraciones es de higiene. Aquí le está diciendo a usted que los de higiene se podrían hacer de forma cualitativa con el anexo C. Vamos al anexo C. Anexo C. Nivel de eficiencia, mire, determinación del nivel de determinación cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros de higiene. Normalmente, mire, todas las matrices de peligro siempre aquí tienen números, ¿cierto? Y aquí me está diciendo que es cualitativo, no cuantitativo. Entonces, cuando habla de lo cualitativo, solo habla del nivel de deficiencia. Ahorita les explico cómo tomar esa parte solo cualitativa y convertirla en un número. Vayámonos a vibraciones, Mario. Vibraciones. Ahora bien, de estos puntos que está aquí, bajo, medio, alto y muy alto, leyendo lo que dice acá, quisiera que usted me dé cuál de esos usted pondría, bajo, medio, alto o muy alto. Estamos hablando de un domiciliario o mensajero también llamado. En este caso, creo yo que sería, si estamos hablando del mensajero, pues la vibración es bastante alta, pues todo el día está uno en moto, entonces sería en alto, pero sí sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo. Listo, alto sería, vámonos, el alto sería, vamos a la tabla, alto sería, miremos aquí, alto sería 6. En ese sentido, aquí
le pondríamos un 6. ¿Cierto? Yo le hago una pregunta, Mario. ¿Usted había visto este anexo? ¿El anexo C? Sí, profe, yo miré más o menos, la verdad no lo he especificado mucho en ese curso, en el curso que toca hacer de 50 horas con Sina. Se mira, pero muy a grosso modo, pues digamos, toda la materia donde la gente se... Listo, yo le voy a hacer otra pregunta. Digamos que estamos haciendo el análisis de ruido. Aquí, ruido. Si yo no tengo un sonómetro en la empresa, si yo no tengo un estudio de sonometría, ¿cómo le asigno un valor al ruido? Porque se requeriría de un sonómetro, ¿cierto? ¿O no, Mario? Sí, señor. En el caso del ruido, si no estoy mal, también es por dependiendo la exposición al ruido, se maneja como una cifra como mínima, sin tener pues el sonómetro, ¿no? Sin tener la medición como tal. Ojo que estamos hablando de que el nivel de exposición, usted me lo está mencionando, y el nivel de exposición se califica en otro punto, no aquí. Mire, le voy a mostrar aquí lo que le ofrece esta anexo. Si usted no tiene un sonómetro, la GTC le ofrece estos puntos para que haga el análisis de ruido. Cuando es bajo, es medio, cuando es alto y cuando es muy alto. Cuando es bajo, dice que no hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad normal a más de 2 metros. Entonces, digamos que usted está en un taller mecánico, Mario, se fue al taller, entonces usted se ubica a 2 metros del trabajador, 2 metros. Y usted empieza a hablarle normal, así como estoy hablando yo. ¿Cómo está, don Horacio? Cuénteme, ¿usted cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? Y él no le oye nada. Y usted no oye. Y ¿cómo? Entonces, usted aquí descarta que ya no es bajo. Después se pone a una distancia de 2 metros. Y entonces, digamos que la escucha, pero no de una manera tan... La escucha no muy clara, pero bueno, se oye. Entonces usted le pone medio, está a 2 metros y la escucha. Ahora, si a 2 metros no escucha y usted se debe acercar a 1 metro y allí ya escucha la conversación, entonces le pone alto. Pero si a 1 metro aún no escucha, usted se acerca a 50 centímetros y empieza a hablar. Y si ahí ya escuchas, es decir, casi cara contra cara, es que el ruido allí es muy alto. Mire, aquí usted no está haciendo un estudio de sonometría, pero usted está aplicando el instrumento que le ofrece la GTC. Y la GTC 45 no la hicieron, o sea, es decir, a alguien no se le ocurrió allá en el Icontec decir, hagámosle aquí a 2 metros, aquí a 2, aquí a 1 y aquí a 50 centímetros. Esto lo hicieron en un laboratorio, porque el Icontec es un instituto de normas técnicas que hace pruebas de laboratorio para poder emitir estas guías. Usted debe conocer las NTC que hablan de señalización, de cascos, de extintores, bueno, de todo. Todas esas son referencias técnicas. Las NTC incluso determinan cómo se construye un edificio para que sea sismo resistente, para que no se caiga. Cómo se construye una vía para que tenga duración de 20 años. Cómo se hace un puente para que no se caiga. Entonces, si yo estoy hablando de la GTC 45 como guía y yo no utilizo este instrumento, pues entonces no estoy haciéndole caso a la GTC. Este instrumento me permite determinar el nivel de eficiencia para ese tipo de riesgos, Mario, y a todos, para los cuales yo no tengo un concepto específico, porque no puedo hacer un análisis tan detallado como sí lo puedo hacer de los peligros mecánicos, o de peligros locativos, o riesgos eléctricos, que sí me dan un panorama más claro. Entonces, seguramente usted lo vio en el curso de las 50 horas, pero mire, para usted y para todos, este instrumento siempre se debe usar a la hora de calificar un peligro. Ahora bien, aparte de eso, es importante que usted ponga aquí, en donde hizo la descripción, mire, descripción. Aquí yo tengo exposición a ruido y mire que yo aquí copio
la leyenda que me da la GTC, conversación a la distancia de 1 metro en torno a 1 metro. Y allí le pongo el alto. Y hago la calificación como alto. Esta es una matriz con la que yo trabajo con estudiantes, por lo tanto, hay cosas que voy corrigiendo en el andar. ¿Por qué es importante poner esta leyenda? Profe, en caso de que salga, no tengamos el, digamos, el sonómetro y esto, y salga muy alto, ahí se especifica, o se trataría de conseguir ya el sonómetro, como alquilar, bueno, en Pasto, la gran mayoría creo que no lo tienen, sino lo alquilan, o se lo deja simplemente especificado ahí en la... No, Mario Fernando, usted simplemente lo deja especificado aquí. Y pone la leyenda, eso sí, lo importante es poner esta leyenda, porque eso referencia que usted utilizó esta guía, y que bajo ese criterio usted le puso muy alto, porque es que las ARL siempre le tienen miedo a que los riesgos queden en rojo. Usted le dice, mire, pero es que yo hice la prueba y aquí me dio muy alto, yo lo voy a poner muy alto, porque ¿cómo le pongo menos? Si aquí realmente el ruido es muy alto. Ahora, si usted va a hacer una sonometría, Mario, yo creo que hoy en día la gente está cobrando barato por esos diseños de los sistemas. Es decir, por hacer una matriz de peligros cobran muy barato. Eso es un problema que lo hablaremos si nos vemos en 10º cuando estemos en el sistema de gestión SCT. Pero si digamos que usted cobró, no sé, $1.000.000 por un diseño y dice que va a hacer una sonometría, la sonometría nomás le vale ese millón si lo contrata una universidad o un laboratorio certificado y pone 3 puntos. La sonometría nomás le vale eso. Entonces, pues no gasten en eso, utilicen la guía, y la guía les ofrece todos los riesgos: iluminación, radiaciones, temperaturas extremas, vibraciones, biológicos, biomecánicos, aquí psicosociales. Mire aquí, Ginette, que me hacía la pregunta, psicosociales. Entonces usted le dice la ARL, si no ha hecho una batería, no ponga el riesgo. Pues dígale, no, que no ha aplicado batería, pero yo para la matriz me basé en la GTC, en el anexo C, y busqué uno de esos 3 puntos de análisis. Yo estudié seguridad y salud en el trabajo, tengo licencia, y pues bajo esos me basé en ponerle este puntaje. Esto lo que hace y lo que referencia es que ustedes lo están haciendo de una manera más técnica. Eso es como lo que en esta primera parte, si se trata de riesgos de higiene. Ahora bien, hablemos de un riesgo de seguridad. Locativo. Caídas a distinto nivel. Este es un error bien frecuente que también cometen aquí. Caídas al mismo nivel, para que puedan ver. Digamos que estoy haciendo el análisis de caídas al mismo nivel por pisos resbalosos, y resulta que en la empresa encontré que no existe ningún control. O sea, en la empresa no hay ningún control existente para este riesgo. Entonces, lo que yo hago es que me voy aquí, y como no es riesgo de higiene, sino de seguridad, me voy a la tabla 2. Entonces, la tabla 2, ¿qué me dice? La tabla 2 me ofrece 2 escenarios, miren. Hablemos aquí. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia. Y el segundo concepto es: la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada. Moderada. Ahora bien, yo he encontrado aquí, y también cuando he revisado matrices de peligros en algunas ocasiones, que aquí le ponen 2, es decir, es bajito, ¿no? O sea, es bajo. Para mí ese nivel de eficiencia es bajo. Y resulta que no hay ningún control existente, que es lo mismo que medidas preventivas. Entonces, si no existe ningún control, ¿por qué le ponen 2? Si aquí les está diciendo que le pongan 2 cuando la eficacia del conjunto de medidas preventivas es moderada. Eso, es imposible ponerle un 2. Porque ni siquiera hay medidas preventivas. Entonces, ¿por qué le pone 2? Eso es lo que uno responde a veces a las ARL cuando le dice que le baja. Yo al menos le pondría un 6, porque dice: la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja. Y si yo le hago caso a lo que dice allí, pues le debería poner 0, porque miren, la eficacia del conjunto de medidas preexistentes
¿Es nula o no existe? Porque no existe, no hay ninguna medida de prevención, ninguna control existente. Entonces, ¿por qué le ponen 2? Yo he encontrado esto, que no hay ninguno y aquí un 2. Y no existe una justificación técnica para ese 2. Dicen, profe, pero es que es un peligro de caídas al mismo nivel, o sea, se cae y pues de pronto se fractura un brazo y todo. Bueno, listo. Si usted va a poner eso, entonces al menos póngale 6. Se ha dado peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, pero no le ponga porque no está cumpliendo aquí. No sé si me haga entender en esta parte. Estoy hablando de un peligro de seguridad como para citar el ejemplo cuando sí se usa la tabla y cuando es mejor acudir al anexo C. O no sé si tengan alguna pregunta ahí. Angie, que me dijo que la espere. ¿Ya la esperé? Angie Camila o Angie. ¿Quién fue que le pregunté? Sí, profe, es que estoy yendo. Bueno, aquí le hago una pregunta. ¿Usted había visto el anexo C? No. Ginette, ¿usted qué hizo y de peligro en la empresa? ¿Usted había consultado el anexo C? Pues, profe, yo lo había hecho, la verdad, con lo del cuantitativo, pero ya cuando hice la revisión de la ARL me dijeron lo de los peligros higiénicos y me hicieron como la corrección y ya supe del anexo C porque la verdad no lo había tenido en... La ARL le hizo la corrección, ¿cierto? Y, la revisión. Bien. Miren, la ARL, cuando llega un asesor de ARL, eso me pasaba a mí cuando trabajé con ARL, cuando yo llegaba a la empresa y veía que aquí me hizo la matriz, tenía esta leyenda, o que aquí dice percibir sensiblemente la vibración, yo ahí sabía que esta persona utilizó ese anexo y que sabe manejar la GTC. Porque lo que les decía, ¿no? La GTC dice, está escrito allí, y lo dice, está bien escrito, pero la gente no lo lee. Y entonces no es problema a veces del docente, ¿no? Porque alguna vez me dijo uno de los, en una tutoría presencial, un estudiante, ¿por qué nos dijeron eso en segundo o cuando estábamos haciendo matriz? Y no es así. Uno les dice, mire, lea la GTC 45, léanla. Pero lo que pasa es que no la leen. Entonces, les recomiendo que ahora en adelante, cuando estén haciendo ese análisis de los peligros de higiene, procuren utilizar ese anexo. Profe, Se está mencionando que la ARL fue la que le dijo, oiga, ojo con el anexo, revíselo al menos, porque es así. Cuénteme, Dani. Sí, profe, o sea, lo que entiendo en este momento, no sé si estoy equivocada y quisiera que me corrija, de que, o sea, lo de higiene postural en la tabla es cualitativos, ¿cierto? Pero se vuelve cualitativo según la otra tabla que estábamos mirando, o sea, eso es lo que no logro entenderlo. Porque usted hablaba algo del ruido hace un momento, ¿no? Que si no teníamos el sonómetro, podemos dirigirnos a una tabla donde nos podemos hacer esas mediciones y mirar pues los niveles de ruido, es lo que yo entendí, ¿cierto? Porque en esta parte que... Le voy a poner el ejemplo para que de pronto lo más claro. Vayámonos a ruido. Ya. Entonces estamos hablando de ruido, ¿listo? Creo que me pasé ya de ruido. A ver, vamos acá. Aquí está. Entonces, usted hace la predice aquí la GTC, que se acerca a 2 metros, que a 1, y ahí es donde escucha. Entonces, de acuerdo a cómo esa prueba le vaya, usted saca la leyenda que dice aquí muy alto. Y usted ahí, en ese momento, vuelve a la tabla. Vuelve a la tabla. ¿La tabla 2? Vuelve a la tabla 2 y usted encuentra el valor que le refiere el muy alto. Que ya. Eso era lo que, o sea que, digamos... ese es el valor que usted le debería ver allí. Porque es que usted aquí siempre va a encontrar... Aquí, el nivel de deficiencia. Ajá. Exacto. Sí, por eso mismo, o sea, porque... Como usted decía que eran... Cualifica los de higiene, pero la interpretación es esa. Al menos esa es la interpretación más lógica que se le puede dar.
Ya entendí. Gracias. Perfecto. Bien, hablemos del siguiente punto para calificar, el nivel de eficiencia, el nivel de exposición. En este nivel de exposición, me quedo con usted, Tania. Dígame, profesor. Estamos aquí en el nivel de exposición. ¿Cuánto le pondría usted en vibraciones al nivel de exposición de este mensajero? Leyendo lo que está hablando. Yo creería que la continua, la exposición, porque es el mensajero, dice, ¿no? Se presenta sin interrupción varias veces con tiempos prolongados durante la jornada, porque pues normalmente el mensajero anda casi todo el tiempo en su transporte, aunque también podría ser frecuente dependiendo de las actividades que haga en el día, porque puede que se desplace en su moto hasta un banco, pero en el banco se demore unas 2 horas, digamos, pues así exagerado, o tenga que hacer las vueltas caminando y no, tal vez un 3. Frecuente. Yo le compro el segundo análisis, el de 3. Uh-huh. Sí, el de 3. Más juicioso, con un cuestionamiento más claro de lo que le dijo. Él le dijo, yo voy al banco, yo voy a empresa, yo vengo aquí a la empresa y me quedo un tiempo mientras marchan. Si usted dice sin interrupción, hablé de un, qué sé yo, a ver, sin interrupción, el conductor de un camionero. de un mototaxista. De un mototaxista. Sí, un mototaxista. Nosotros hicimos la matriz de peligros para los mototaxistas en el municipio de San Bernardo. Eso es frecuente, y aparte que ellos andan por carreteras destapadas. Claro. Entonces ahí va 4, pero sí, el 3, mejor. El 3 porque no, o sea, tiene tiempos, digamos, de pausa en que él no está en su móvil, en su automóvil o en su moto o en su bicicleta. O expuesto al riesgo, más bien. Exactamente. Entonces, aquí en esta parte de los de higiene, pues está claro. Si quieren hablar de un riesgo de seguridad, por ejemplo, los públicos, vamos acá los públicos, robos, atracos. Aquí el nivel de probabilidad es muy bajo. Miren, la situación de exposición se presenta de manera eventual, o si no, póngale un 2, porque es cierto, estamos en una ciudad muy peligrosa, pero no es que sea tan frecuente. Y además que él va a estar expuesto al riesgo, lo haga consignaciones, y hace consignaciones una vez a la semana. Es aquí un 2 o un 1, que son fenómenos naturales. Entonces aquí, pues miren, antes de que me olvide, es cierto, yo al final dejo siempre esta hoja en la que hago el análisis de unos riesgos que son iguales para todos los procesos, ¿sí? Para todos los procesos el riesgo es el mismo. Entonces, por ejemplo, los fenómenos naturales para todos van a ser los mismos. El biológico por COVID puede ser que para todos sean los mismos, porque no estamos en una institución de salud, sino en una empresa que vende y compra. Los de saneamiento igual. Entonces, yo no lo repito aquí, porque si no sería repetir lo mismo en todos los cargos. Entonces yo por eso al final dejo todos los procesos en donde hago el análisis de esos riesgos, los fenómenos naturales, hay que hacerle el análisis aquí. Aquí puede haber riesgo de erupción volcánica, de sismo. Y si por ejemplo usted se va por allá cerca a Morazurco, donde hay inundaciones y está en una empresa, usted tiene que valorar ese riesgo, porque es natural también, es una inundación. ¿Se puede presentar? Claro que se puede presentar. Digamos que usted se fue a hacer un análisis, qué sé yo, a un municipio y llegó a una empresa y al lado de la empresa hay una montaña. Y resulta que allá llueve mucho, entonces la probabilidad de un deslizamiento pues existe. Entonces hay que ponerla dentro de la matriz. Que me fui a hacer el análisis qué sé yo, a la Laguna de la Cocha y estoy trabajando con el sector informal de los lancheros. Ellos tienen riesgo de ahogamiento y eso es algo natural, es de origen natural, porque están trabajando en una laguna. Siempre ese tema de los riesgos que son iguales para todos, yo normalmente los manejo en una sola hoja para no estar repitiendo lo mismo, porque obviamente los demás riesgos, como el biomecánico lo tienen todos los procesos, tienen
el visitador, el mensajero, todos tienen riesgo biomecánico. Pero para cada uno es diferente. Por ejemplo, el mensajero manipula cajas. El contador, lo más probable es que no. Y entonces, esos riesgos sí se califican de manera individual. Bien. El nivel de probabilidad simplemente es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Perdón, casi siempre esto viene formulado. Y aquí me da un valor de 18. Entonces, simplemente me voy aquí abajo e interpreto cuánto es 18. 18 aquí está, me dice que es alto. Entonces yo aquí en la leyenda le pongo alto. ¿Listo? Y hasta ahí quedó. Vayámonos con el siguiente, nivel de consecuencia. Veamos qué quiere decir el nivel de consecuencia. Nivel de consecuencia. Angie, ahora sí usted, por favor. Ya leyó, me imagino que ya estuvo leyendo. Ayúdeme con este. ¿Cuánto le pondría aquí? Pues, profe, yo creería que sería grave. Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. ¿Cuál es la razón de su calificación? Siempre tiene que tener una razón para que usted asigne ese valor, Angie. Recuerden que ustedes están a punto, a un año, de graduarse y de empezar a cobrar por hacer matrices de peligro. Entonces deben tener ya un criterio claro de por qué asignan ese valor. ¿Quién tiene otra opinión? Lorena. Yuri Lorena. Usted que ya... Señor profe. ¿Cuánto le pondría aquí? ¿Cómo, profe? ¿Qué calificación le daría aquí usted a la matriz que estamos realizando? Profe, yo le daría una calificación leve. Leve, lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Sí, señor. Rajadas, para mi concepto, las dos hasta ahorita. Tal vez van a aproximar, Angie, que Lorena. Tocar empezar a más cuando los cojo como en otro ambiente. Pero bueno. ¿Quién tiene una opinión diferente? Podría valorarme como Angie, el 25. ¿Profe? ¿Yo? Profe? Ok. Le doy la palabra a Natalie, Carlos. Gracias. Natalie. Profe, como es el mensajero, creería que muy grave, 60. Pero también podría ser mortal o catastrófico la muerte, porque también pues, puede tener un accidente y resultar en muerte. Bien. Usted está cometiendo un error que es bueno que lo haya cometido para que yo pueda explicarles algo que siempre cometen cuando califican esta parte. Mire, ahorita, Natalie, usted quédese solamente en vibraciones. Usted está analizando solo vibraciones, no está analizando ningún otro riesgo. Cuando usted me habla de la muerte, está hablando del riesgo de seguridad vial. Ese lo tiene, obviamente lo tiene este trabajador, pero lo tiene más abajo, mire acá. Seguridad vial. Aquí, Entonces sería grave. Usted aquí puede poner, regáleme un segundito, Lorena. Aquí usted, Natalie, ponga muerte, 100, porque la consecuencia de un accidente en una moto puede ser la muerte. Pero en este escenario, en esta calificación, Natalie, pero si estamos hablando de vibraciones, solo de vibraciones, las vibraciones es muy poco probable pues que vayan a matar al trabajador. ¿Sí me hago entender, Natalie? Sí, profe, sí, ya, qué pena. Entonces sería ¿El 60 o el 25? el 60. Ojo, eso sí depende de usted. Ahí están esos dos rangos, ¿no? Yo le podría dar 25, incluso le podría dar 25.
porque de alguna manera él tiene algunos controles, Natalie. Ahora, si aquí no hubiese ninguno, y acá tampoco, entonces aquí le podría yo dar un 60, porque no hay controles. Pero teniendo en cuenta que ya hay algunos controles, podría ponerle yo un 25. Ese es el análisis que tienen que hacer ustedes en la empresa. Ese es el que les corresponde hacerlo de acuerdo a cada nivel de riesgo. Por eso es que les digo que, miren, hacer una matriz, yo alguna vez me contó un estudiante y me dijo, profe, es que me pusieron a hacer una matriz de peligros del viernes para el lunes y la acabé. Yo no sé cómo hizo, ¿no? Pues, o sea, si es una empresa con 3 cargos, de pronto, pero si es una empresa con más cargos, no creo. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, es obviamente lo que uno se demore haciendo una matriz, pero haciendo el análisis juicioso y haciendo así como les estoy mostrando, riesgo por riesgo o factor de riesgo, es más, toma un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, y pues la idea es hacerlo bien. Recuerden que ustedes van a tener licencia y esa licencia les está dando, mire, a usted le dan licencia básicamente porque usted está trabajando con la salud y con la vida de los trabajadores. Sí, entonces valga la redundancia. Entonces, es una responsabilidad la que usted tiene. El no identificar un riesgo en una ocupación, en una matriz de peligros, puede implicarle cosas serias a usted. Porque el no identificar el riesgo significa que usted no va a proponer medidas de intervención. Qué sé yo, que se pone una empresa y hay riesgo eléctrico, pero usted no lo identificó. Entonces no hubo las cinco reglas de oro, no se aplicó las medidas preventivas y se electrocutó. Pero resulta que cuando fueron a ver la matriz, en ninguna parte aparecía ese riesgo. La responsabilidad es de quien hizo la matriz, es decir, de usted. Entonces eso de tener licencias es bueno y da trabajo, eso es cierto, pero también da una gran responsabilidad y hay que hacer las cosas bien. Entonces, no es hacer por hacer, es tratar de hacer las cosas de la mejor manera. El nivel de riesgo, básicamente aquí abajo, ustedes lo encuentran, dependiendo del puntaje, 450 en este caso, pues lo encontramos en aquí está, 480, 360, entonces es 2. El 2 está en un color amarillo, si pusiéramos 1 aquí se convierte en rojo, ahí le dejamos en 2, y la leyenda que ponemos aquí la encontramos más abajo. Entonces, perdón, 2, no aceptable o aceptable con contexto específico. Copian esta leyenda y la ponen aquí en la matriz. Y con eso han hecho la calificación de un riesgo ya. No sé si tengan alguna pregunta en este punto. O hasta este punto, mejor dicho. No, profe. Profe, yo quisiera pedirle algo. Dígame. Usted nos puede escribir, a mí me tocó incluir ahí, me dijo la de la ley que incluyera lo que es las mediciones ambientales. Entonces yo las incluí, pero no sé si las incluí bien porque al final no me hice esa revisión y esa matriz tocó enviar al ministerio, entonces no supe si estuvo bien o mal. Pero ¿qué me pide básicamente? No le comprendo, Ginette. O sea, que nos explique cómo se incluyen las mediciones ambientales en esa matriz. ¿Cómo se incluyen las mediciones ambientales? Ajá. No, mire. Lo que pasa es que las mediciones ambientales creería yo que hacen parte de las medidas de intervención, porque son un control. Entonces usted las podría incluir acá atrás. Ahora, las medidas ambientales son controles administrativos. Entonces aquí en administrativos usted le puede poner aplicación de mediciones ambientales para operaciones, entre otras, porque yo mire que aquí tengo varias. Implementación de programa de pausas activas, capacitación en pausas activas, disminución del tiempo de exposición, pero esas mediciones ambientales van en los controles, en las medidas de intervención, y es un control administrativo. Pues aquí las podría poner Ginette, ¿vale? Y se le coloca lo que dice para cada persona, ¿verdad? Se le coloca básicamente lo que requiera, es decir, si usted aquí requiere una medición ambiental para vibraciones, le pone así tal cual.
realizar medición ambiental para vibración. Punto. No, pero ya hechas. O sea, me tocaba incluir ya las mediciones que ya las habían hecho. Pues si ya las hicieron, eso es un control eso es un control existente, eso es un control en el individuo, o más que en el medio, podría ser más aquí. Mediciones ambientales. Y el resultado de la medición lo puede poner, pero eso no baja en ningún momento esta calificación. O bueno, de pronto si la medición ambiental le dio muy bajita, el nivel de eficiencia bajará, ¿no? Aquí bajará. Claro, porque Pero si la medición ambiental es alta, pues igual subirá. Lo que pasa es que es muy complicado realmente, Ginette. A usted en su empresa se lo suministraron porque pues la empresa ya las hizo. Pero si usted está haciendo un diseño es muy complicado que encuentre mediciones, porque básicamente no va a encontrar nada. Eso aplica más en las actualizaciones. Pero pues sí, está bien la parte que pregunto. Bien, continuamos en los criterios para los controles. En el número de expuestos, usted aquí pone la cantidad de mensajeros que tenga la empresa. Aquí, en esta empresa, solo uno. Digamos que usted está haciendo el análisis en Mr. Pollo, pues tendrá 30, porque son 30 domiciliarios. ¿Qué está haciéndole el análisis al cajero? Pues ¿cuántos cajeros tiene la empresa? Uno. Si es una empresa más grande, los que tenga. Habla del número de expuestos, no de toda la empresa, sino del número de expuestos en este cargo, solamente en el cargo. En este caso quedaría uno. Miren, yo aquí les voy a dar una recomendación bien importante cuando hablamos de peor consecuencia. Cuando hablan de peor consecuencia, hay gente que aquí pone descenso de vejiga, o puede poner, qué sé yo, hipoacusia o estrés o cosas así. No, eso ya lo pusieron ustedes antes en los efectos posibles. La peor consecuencia, usted aquí no puede decir que es la muerte o no puede decir que es un cáncer, porque usted no sabe qué vaya a pasar realmente. La peor consecuencia aquí básicamente se traduce en que si hablamos de riesgos de higiene, la peor consecuencia es una enfermedad laboral, y si hablamos de riesgos de seguridad, la peor consecuencia es un accidente de trabajo. Entonces, peor consecuencia, vibraciones, enfermedad laboral. Si hablamos de riesgo locativo, accidente de trabajo. Aquí no se compliquen, háganlo más práctico y háganlo más real, porque eso es la realidad. ¿Listo? Enfermedades laborales, entonces. Requisitos específicos legales. Aquí a veces ponen sí o ponen no. Yo no les estoy diciendo que eso esté mal hecho. Si quiere, hágalo. Pero yo siempre trato de ir como consultando ya dónde o en qué requisitos se encuentra el riesgo al que le estoy haciendo análisis. Entonces, estoy hablando de vibraciones. Entonces, resolución 2400 de 1979, capítulo 4, ruidos y vibraciones. Usted consulta allí y puede encontrar más información del riesgo. Que si hablamos del riesgo psicosocial, resolución, riesgo psicosocial, aquí, ley 1010 del 2006, resolución 2646 del 2008, y ahorita hubo una actualización en cuanto a la batería que fue en enero del 2020. Es decir, yo aquí pongo la norma o la ley o el decreto o la resolución del riesgo al que le estoy haciendo el análisis, ¿sí? Es esa parte donde yo ya voy aproximándome a un requisito que posiblemente lo necesite después, que se llama la matriz legal. Porque la matriz legal a usted le toca poner riesgo por riesgo que haya en la empresa, el requisito específico que se requiere para la misma. Entonces, en esta parte es bastante importante ir como haciendo ya ese análisis. Perdón. Cuando hablamos de eliminación y de sustitución, es muy complicado que usted, primero, que pueda proponer uno de estos dos cambios, y segundo, que lo encuentre cuando haga una actualización. Pero ahorita explicamos un ejemplo de eso. Listo, mire, vayámonos para explicarles esta parte, vayámonos al riesgo biomecánico y vayámonos a la manipulación manual de carga.
Cuando hablamos de eliminación, yo quisiera ver quién me puede dar un ejemplo. ¿Quién me puede dar un ejemplo que sepa, digamos que lo haya visto, de eliminación de riesgo de manipulación manual de carga? ¿Quién lo tiene por ahí presente en su... Profe, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Profe, en mi caso, actualmente trabajo, mejor dicho, hace un tiempo atrás trabajé en una constructora donde se manipulaba el cemento de manera manual para colocarlo en una máquina que fabrica concreto, en una concretera. Una forma de eliminación, mejor dicho, de manipular esa carga, se eliminó comprando un cargador. Es decir, que ese cargador cogía los bultos o las estivas con bultos de cemento y los depositaba directamente en el área donde se daba la disposición. Bien, muy bien. Es precisamente el ejemplo más claro que existe en eliminación. Jaime, yo le hago una pregunta. ¿Usted ha leído la GTC 45? Señor. ¿Usted ese ejemplo de eliminación alguna vez lo leyó en la GTC o no? No, señor. Perfecto, no, como tal. Miren, le voy a leer aquí. Aquí dice, medidas de intervención, eliminación. Modificar un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Esto es lo que usted me contó, Jaime, ¿sí o no? Que usted lo vio en su empresa. Sí, señor. Mire que está escrito en la GTC, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Entonces, si digamos que usted, Jaime, fuese el SCT de esta constructora, usted, al haber hecho este cambio, ahorita que me está contando que compraron el cargador, usted debería hacer una actualización en la matriz, ¿sí? Y en la matriz usted pone versión 5, por ejemplo, y la fecha de cuando se hizo este cambio. Y usted este riesgo, aquí, el biomecánico, usted este riesgo aquí, lo deja en los trabajadores, pero acá le pone eliminación. Y le pone aquí, se compró dispositivo mecánico para evitar el alzamiento manual. Y esa es la manera en que se eliminó un riesgo. Como usted puso el ejemplo real que pasó en su empresa, pero la GTC también les da unos ejemplos para que ustedes lean de qué se trata la eliminación, de qué se trata la sustitución, qué es un control de ingeniería, qué es un control administrativo y qué son los elementos de protección personal. Obviamente pues no tienen mayor discusión porque de eso ustedes sí que han leído y sí que saben. Las medidas de intervención, como les mencioné ahorita, están enmarcadas dentro de controles de ingeniería, controles administrativos, señalización y elementos de protección personal. Y para cada uno de estos riesgos de higiene, pues existen infinidad de propuestas. Ahora, esas propuestas y esos controles son los que ustedes van a investigar y son los que ustedes van a proponer en esta materia. Porque si usted, por ejemplo, para la siguiente clase, es donde ya deben seleccionar la empresa para la siguiente actividad sí la deben entregar el próximo martes. Porque el siguiente miércoles ustedes me van a contar qué empresas seleccionaron el riesgo y también los indicadores de la actividad. Yo les voy a enviar un mensajito, si les voy a enviar un mensaje para que hagan la actividad 3, como dándoles una guía. Pero básicamente es lo que les estoy contando. Entonces, como ustedes ya van a seleccionar un riesgo, digamos que seleccionan riesgos de ruido, entonces ustedes en ese sistema de vigilancia epidemiológica que van a realizar, tendrán la posibilidad de proponer todas las medidas de intervención que se les ocurran. Y hay una parte donde ustedes van a hacer unas consultas en el ámbito nacional y en el ámbito mundial sobre qué medidas de intervención en otros países se están aplicando diferentes a las que yo conozco. Porque a veces uno siempre se queda como en lo que ha leído y ha escuchado aquí, pero no consulta sobre otras medidas que también son bastante oportunas. Y ese es uno de los puntos que ustedes van a desarrollar, es decir,
esa consulta de esas medidas diferentes que pueden traducirse en controles de ingeniería, administrativo, señalización o elementos de protección personal. Pero eso sí les corresponderá, como se los mencioné a ustedes en su momento, verlo en este sistema de vigilancia que van a desarrollar. Eso es como una explicación de una manera, pues digamos que entendiendo que en la virtualidad se complica aún más, pero como tratando de demostrarles un poco más cómo trabajar y cómo manejar ese instrumento de la GTC 45 que básicamente es el que sirve para que hagamos siempre matrices de peligro. No sé si tengan alguna pregunta, no sé cómo le fue, pues no sé si tengan necesidad de la grabación para Nelson, que de pronto quien la quiera tener pues se contacte con él, pero igual pues ojalá los que hayan estado bastante atentos les haya servido de algo esta parte de esta información pues que traté de presentar. Si tienen alguna pregunta me la formulan y si no ahorita pasamos a explicar un poco la actividad que deben hacer para el próximo martes. Profe, sí, bueno, yo tengo una pregunta. Es que, por ejemplo, en eso de las mediciones ambientales que decía mi compañera Patricia, ¿eso siempre se aplica, o sea, o es dependiendo cómo? No, eso es muy raro que se aplique, la verdad. Como les decía, Lizeth, realmente... Profe, ya, dígame. Realmente eso se hace cuando la empresa ya está muy estructurada y cuando ya existe un sistema de gestión SST. Porque, por ejemplo, si hablamos de una constructora, las constructoras por ley, por normativa ambiental, deben hacer sonometrías. Yo creo que Ginette, si no estoy mal, cuando habló de la medición ambiental me hablaba de una sonometría, ¿o no, Ginette? ¿O de qué medición me hablaba? No, ya hicieron de iluminación, de ruido y de vibraciones, si no estoy mal. Bueno, de iluminación. Vibración e iluminación. Iluminaciones con luxómetros, vibraciones pues con el equipo que y ruido, ajá. Y ruido, precisamente la de ruido. Entonces, Lizeth, existen empresas que por temas normativos, no SST, sino ambientales, deben hacer esas mediciones. Como le ponía el ejemplo, en una constructora, quienes trabajen en constructora y que estén aquí, lo deben saber, las constructoras por ley deben presentar una sonometría a Corpo Nariño o al ente regulador o al ministerio o a quien les esté dando la plata, pero lo deben hacer. Por ejemplo, las minas, las canteras también presentan eso, ellos también presentan un tema de emisiones atmosféricas. Entonces, Lizeth, es muy raro que lo encuentre. Cuando lo encuentre, inclúyalo, pero más que todo en una actualización de la matriz. En un diseño no, porque básicamente esto está partiendo desde cero. Vale, profe, mil gracias. Vale, no sé si tiene alguna otra cosita, me surge otra. Por ejemplo, ¿esto puede ser incluido dentro del lógico? O pues, o sea... Las mediciones no, las mediciones van de acuerdo al riesgo que usted está midiendo. Ginette mencionó, va en ruido. Vibraciones en vibraciones. Okay. E iluminación en iluminación. Tenía esa si habla usted de riesgo biológico, cuando usted hace una medición de riesgo biológico también lo puede poner como una medida preventiva, una propuesta, porque cuando hablamos de mediciones para riesgo biológico, usted puede hacer esos frotis en las superficies, eso lo hace Sanidad, para determinar si existen o no microorganismos o bacterias. Entonces usted hace un frotis y hace un cultivo, y se encuentran microorganismos muy patógenos en una superficie donde se manipulan alimentos para... Eso es dentro de las buenas prácticas de manufactura, de las BMP, que son las BPM, que son un decreto. Pero eso en SST se puede convertir en una preventiva, para evitar pues que se presenten esos microorganismos y de haberlos, pues suspender la actividad. Entonces, eso está más asociado al riesgo biológico. Lo otro no, cada medición va con su riesgo.
Vale, profe, mil gracias. Muy amable. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme, Jaime. En cuanto a los factores de reducción y justificación del anexo E de la GTC 45, ¿con qué objeto se colocó ese anexo? ¿O cuál es la finalidad de ese anexo? Lo que pasa es que hay anexos que a ustedes les pueden servir, y como bien lo dice, esos factores de reducción y justificación están más orientados ya a una parte muy, como lo mencionaban ahora con las mediciones ambientales, que son tan precisas, que son tan, digamos, ajustadas a la medición de un solo riesgo, pero usted debe tener datos, ¿sí? Porque si estoy mal, si mal no recuerdo, en esa parte de ese anexo, usted ya ejecuta fórmulas, ¿cierto, Jaime? Si no me equivoco. Sí, señor. Usted ya pone fórmulas, pero requiere de datos, requiere datos más específicos. Allá habla como de ejemplos, le da algunos ejemplos de los factores de reducción, pero para poder tener esos factores de reducción obviamente requiere datos específicos. Eso ya es algo mucho más técnico, Jaime. Por eso no se los cuento ni se los presento, porque eso sí es, mejor dicho, confundirlos. Es muy raro que usted ejecute ese anexo E. Que se puede, pero eso ya es cuando se hace una intervención específica en un riesgo. Digamos que usted va a hacer intervención en riesgo eléctrico, ¿sí? Entonces usted va a hacer la medición de las 5 reglas de oro, que va a hacer procedimientos. Todo eso tiene que ver con las medidas de intervención, que también parte de ese anexo E. Pero eso ya es para la intervención, más no para la valoración. Ok, profe, le agradezco. Muy amable. De nada, Jaime. Bueno, bien, yo creo que no hay más inquietudes, ¿verdad? Voy a tratar de explicarles de una manera general lo que deben hacer para la siguiente actividad, pero de todos modos lo voy a apoyar con un mensaje en la plataforma para que se pueda entender mejor. La actividad número 3, que es evaluativa, también es en grupo. Mañana hago el cambio pues ahí de la asignación de los grupos para que lo puedan hacer hasta el sábado. En este caso, ustedes tienen que hacer 2 partes de la actividad, como por eso les decía pensar. En la primera parte, ustedes van a seleccionar la empresa y van a seleccionar el riesgo al cual ustedes le van a hacer vigilancia epidemiológica, ¿sí? Entonces, ustedes van a seleccionar una empresa, digamos que seleccionaron una empresa que es un restaurante, ¿sí? Entonces, describen la empresa. En esta actividad que sigue, necesito que hagan la descripción de la empresa, que más o menos me cuenten qué hace la empresa, o la empresa que se dedica, cuál es su misión, si la tiene, si no, pues no. Esa primera parte para que me muestren ustedes, pues obviamente de qué se trata la empresa y sobre cuál van a trabajar ahora. Me dicen, la empresa tiene tantos trabajadores, la empresa está ubicada aquí, se dedica a esto. Eso como información general de la empresa. Y allí mismo ustedes van a identificar, en esa primera parte, ustedes van a identificar el riesgo al cual le van a hacer vigilancia epidemiológica. Entonces, digamos que ustedes escogieron la empresa EMAS Pasto. EMAS se dedica a la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en la ciudad de Pasto. Cuenta con tantos trabajadores y nos vamos a enfocar en el riesgo físico o en el riesgo biológico, por ejemplo, para los operadores y los que manipulan las basuras o los residuos sólidos. Y en esa parte de la selección de ese riesgo necesito que hagan una muy buena justificación, ojo, una muy buena justificación del por qué seleccionan el riesgo. Entonces ustedes dicen, en la empresa se han presentado enfermedades asociadas al riesgo biológico porque los trabajadores se han fundido con elementos cortopunzantes o han tenido contacto con residuos sanitarios que han producido dermatitis, enfermedades bacterianas,
intoxicaciones, que todas tienen que ver con riesgo biológico. También lo seleccionamos porque en la empresa, de los 200 trabajadores, 50 son operarios, y por tal razón es importante hacer un sistema de vigilancia epidemiológica en este riesgo. Y aparte porque en la matriz de peligros el riesgo biológico resultó un riesgo crítico. Eso entre otras cosas. Aquí les estoy mostrando como un ejemplo de lo que deben mencionar ustedes en esa justificación. Entonces, primero, descripción de la empresa. Segundo, selección del riesgo, y ahí mismo la justificación del por qué le van a hacer el sistema de vigilancia riesgo. ¿Por qué lo deben hacer así? Porque en la rúbrica de calificación, ustedes siempre también vean la rúbrica, ¿no? Ojo, que todas las actividades tienen una rúbrica. Quizá en la actividad 2, que tienen plazo para entregar hasta mañana, no se aplique la rúbrica porque como hoy nos enfocamos en lo de la matriz, pues no pudimos hacer el diagrama de pescado. Entonces la rúbrica cambiará y yo les voy a explicar en un mensaje cómo cambia y cómo califico. Pero para esta actividad 3, que es la segunda del primer corte, deben hacerlo como está en la rúbrica. Y en la rúbrica dice, primero, identificación del problema. Y ahí dice, a partir de la selección de una industria, se plantea correctamente el problema relacionado, que básicamente es el riesgo que selecciona. La segunda parte tiene que ver con la selección de los indicadores. En la tabla guía, ustedes ahí en la tablita, en la actividad 3 ingresan y van a encontrar una tabla. Y yo les voy a enviar en el mensaje detalladamente donde pueden consultar. En esa tabla ustedes van a encontrar unos indicadores que tienen que ver con determinantes de riesgo laboral, efectos sobre la salud y otro punto. Y de cada tabla ustedes van a seleccionar 2 riesgos. Y van a indicar por qué. Allí hay 4 puntos que les pide: objetividad, sensibilidad, especificidad. Y ustedes escogen 2 de cada tabla. Y deben explicar por qué cumplen con esos 4 puntos. Si quieren le ponen, es sensible por esto, es válido por esto y por esto. Eso es lo que ustedes, el análisis que ustedes deben hacer. Entonces, si ustedes seleccionaron riesgo biomecánico, valga la redundancia, la selección de esos indicadores debe estar dada a ese riesgo. Porque de aquí en adelante, si usted seleccionó, por ejemplo, riesgo psicosocial, de aquí en adelante todo va a ser de riesgo psicosocial en el grupo de trabajo que usted está haciendo esta asignatura. Pues seleccionan los indicadores, pero teniendo en cuenta el riesgo que seleccionaron, porque ya van a enfocarse en el riesgo. Y por último... Perdón, que lo interrumpa. En la selección de indicadores se debe seleccionar 2, es lo que les entiendo. 2 de cada tabla. 2 de cada tabla. Son 3 tablas, serían 6. ¿Sí me escuchó? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, 2 de cada tabla. En la rúbrica dice 5. Yo les estoy dejando un poquito menos, incluso apenas les estoy dejando 2. Pero bueno, ojalá los hagan bien, porque como les estoy pidiendo menos, espero que al menos lo hagan de una buena manera, no vayan a poner ahí, mejor dicho, traten de hacer traten de seleccionarlos bien y de hacerles una buena justificación. Y porque al final son 6, eran 15 los que debían escoger si se estuviera manejando de manera presencial. Pero como están en grupo, pues va a ser más exigente la calificación. Y además, en la rúbrica, quien quiera, observa la rúbrica, se mete a la plataforma y ve la rúbrica. La última parte de la rúbrica habla de la sustentación. Por tal motivo, la sustentación la van a hacer ustedes, es decir, de hoy en 8 días, cada grupo, en el orden en que están en la plataforma, cada grupo va a tener, yo ya les digo cuánto tiempo va a tener cada grupo, pero cada grupo va a tener un tiempo para contarme cuál es la empresa que seleccionaron, a qué se dedica, me va a decir
el riesgo que seleccionó y me va a explicar la justificación de por qué lo seleccionaron y me van a hablar de los indicadores que seleccionaron. Porque la rúbrica pide que se haga una socialización y la socialización es parte de la calificación. Por eso hay que hacer una socialización que la vamos a hacer dentro de 8 días. Y si quiere, por esta vez, escojan a uno nada más del grupo para que haga la exposición, o si no, 2 al menos. Si pueden trabajar todos, pues bien, pero traten de repartirse mejor, pero si no, al menos 2. Uno solo, pues tampoco, ¿no? Y en eso consiste la actividad. De todos modos, les voy a enviar un mensaje haciéndoles una explicación también detallada allí de lo que deben entregar. Yo creo que no les podría ayudar de mejor manera explicándoles cómo van a hacer esa actividad. ¿Listo? Bueno, voy a llamar lista de nuevo porque este tema del correo que se me dañó, no he tenido posibilidades para hacer el link. Entonces, pues no tengo cómo enviarles ese link. Creo que por aquí están escribiendo algo, déjenme yo reviso. Geraldine dice, indicadores en cuanto a salud o factor de riesgo. Por favor, primero deben leer las tablas, ¿vale? Son 3 tablas, Geraldine. Léanlas primero y de esas 3 tablas escogen 2 de cada tabla, pero deben leer. Porque esa pregunta es capciosa, esa pregunta busca una respuesta a algo que no. Entonces deben leerlas y analizarlas y escoger 2 de cada tabla. Allá hay de salud, condiciones base. Una pregunta. Dígame, En la actividad número 3 aparece la guía metodológica Sistema Estándar de Indicadores Básicos de Salud en Colombia 2013, que fue con la que trabajamos en la actividad número 2. Y la otra es la guía para la implantación de la vigilancia colectiva de la salud por parte de los servicios de prevención. ¿Esa es la guía donde están las tablas? Esa es. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Bueno, bien, voy a llamar lista y con eso terminamos por hoy. Geraldine. Geraldine pues ahorita estaba escribiendo. Yurilonena Barrero. Presente, profe. Gracie Benavides. Presente, profe. Benavides. Natalia Benavides. Natalia Benavides. Natalia Yasmín Benavides García. Presente, profe. Ángela Viviana Benavides. Presente, profe. Angie Viviana Bolaños. Angie, usted no estuvo presente en la primera clase. Yo ya le reporté su falta. Si no tiene justificación, tiene una falta y con otra pierde la materia. ¿Está entendido? Yo no puedo verificar eso y no tengo permiso de bienestar, así que la falta ya quedó consolidada. Con otra falta pierde la materia. Le recomiendo que no vuelva a faltar. ¿Va? Mario Fernando Bravo. Presente, profe, buenas noches. La misma situación, Mario Fernando. Usted no asistió a la primera tutoría y la falta ya está reportada. Profe, yo estuve en la tutoría y yo lo comenzaba comunicando por mensaje porque no tenía audio, estaba por el celular llamando. Por eso no pude contestar de pronto el llamado de lista al final. Pero ahí si verificamos la grabación, ahí estoy en los mensajes haciendo preguntas durante la tutoría. Voy a revisar la grabación. Si no, le asigno y le dejo la falta, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Daniela Cabrera. Natalie Castellanos. Presente, profe. María Elena Carpio. Voy a ir presente, profe, ¿cómo está? Usted tampoco estuvo en la primera y tiene falta.
Sí, profe, tuve un inconveniente. Lo que pasa es que yo trabajo como auxiliar y como me toca lo de las prácticas en el día y trabajo como pues en la clínica asistencial, tuve que hacer noche, tuve turno ese día, entonces no sé, me toca hablar con bienestar. Lo que no puede es faltar de nuevo. Debe revisar la grabación en la tutoría, pero si llega a faltar de nuevo, sí va a tener problemas, porque ya le reporté una falta. Con otra falta que le reporte, pierde la materia automáticamente. Lo que no debe ser es faltar de nuevo. Sí, profe, no hay ningún inconveniente. Ahorita es por lo que no alcancé, nos dieron los turnos apenas en esa semana y no hubo alguien que me cambie los turnos y que me cambie ese turno. La verdad sí se me dificulta un poquito. Esas notificaciones pues son muy personales, podemos exponer en público. Simplemente le recomiendo que no vuelva a faltar. Vale, profe. Jessica Cristina Chapal. Presente, profe. Javier Alfonso Delgado. Presente, profe. Giovanna Erazo. Presente, profe. Carlos Andrés Erazo. Presente, profe. Luis Fernando Gomajoa. Presente, profe. Evelyn Fernanda Jurado. Evelyn Fernanda Jurado Santa Cruz. Presente, profe, buenas noches. Más rápido, por favor. Janet Patricia Meneses. Presente, profe. María Fernanda Moncayo. Presente, profe. Angie Camila Mora. Presente. María Alejandra Mora. Presente. Ginette Patricia Ñáñez. Perdón. Jaime Ñáñez. Presente. Joana Melisa Pantoja. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Tania Paola Portilla. Presente, profe. Steven Pozos. Presente, profe. Lizeth Vanessa Rengifo. Presente, profe. Jenny Paola Reyes. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Heraldo Darío Romero. Presente, profe. Nelson de Jesús Sánchez. Presente, profe. Yamile Sarchi. Presente, profe. Diana Sarchi. Profe. Brian Solarte. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Viviana Urbina Presente, profe. y Angie Zambrano. Presente, profe. Listo, chicos. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Profe, qué pena. ¿Será que puedo tomar su tiempo para hablarle a Nelson? Lo que pasa es que Nelson no lo tenemos, creo que dentro del grupo de nosotros, entonces no tendría comunicación exactamente con él para ver si nos puede, pues si se pudo hacer la grabación de toda la clase y no la puede compartir, por favor. O que nos regale. ¿Por qué no lo solicita el contacto de teléfono o de correo? O si es un grupo de WhatsApp, pues es muy fácil que lo incluya a WhatsApp para que lo agregue y él ya se comunique con ustedes directamente. Gracias, profe. Nelson. Nelson, por ahí fin. estoy escuchando, pues yo acá estoy con un grupo realizando una actividad, o no sé, creo que me agregaron también al grupo de esta actividad, de esta materia, perdón, al grupo general. Entonces pues no sé, si gustas, pues yo tan pronto tenga el video, pues quedó bastante Revise, largo, Lizeth. y de ahí me toca subirlo, no sé, a Lizeth. YouTube y mirar. Lizeth, revise si él ya está en su grupo. Sí, profe, en eso estoy revisando si lo tengo acá en el grupo porque... O si no, Nelson, escriba de nuevo. Es que pues no es pertinente que escriba su número allí. Regáleme el correo, Nelson, por favor, y yo me comunico con usted y yo ya les hago llegar a mis compañeros, por favor. Regálele el correo y ahí le puede brindar. Estoy colocando mi WhatsApp.
Eso sí, pues si no tiene que poner su WhatsApp allí, pues póngalo allí para que Ah, bueno, sí, también. Sí, no hay ningún problema. directamente En con el usted. chat ahí Bueno, está el número para que lo copien y se comuniquen conmigo. Gracias, Listo. Nelson. Bueno. Y gracias, profe, qué pena. gracias a todos, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Profe, Dígame, Natalie. Ay, usted me había pedido unos minutos, ¿no? Tenemos 6 minutos. Cuénteme.